Bueno, entonces, nosotros habíamos dicho, bueno, entonces comencemos por acá, canonical entropy. Entonces, para canonical entropy, básicamente nosotros consideramos la función de distribución de probabilidad para el ensamble canónico. Es una función de distribución que depende de la temperatura. Nosotros habíamos dicho que era E a la menos beta E a la menos beta E menos T S, ¿cierto? Sobre la función de partición. De acá, entonces nosotros podemos decir que Z por la función de distribución que depende de la energía es igual a E a la menos beta que multiplica la energía menos la temperatura por la entropía. ¿Sí o no? Muy bien. De acá, entonces voy a decir lo siguiente. Logaritmo natural de Z por P sub T de es igual a menos beta que multiplica a E menos T por S. ¿Cierto? Ahora miremos quién es el logaritmo natural de la función de distribución acá. Entonces, logaritmo natural de Z más logaritmo natural de la función de distribución es igual a E sobre K sub B por T con un signo menos más T por S sobre K sub B por T. ¿Cierto? Bueno, excelente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el logaritmo natural de la función de distribución, ¿cómo queda? O sea, esto se va con esto. El logaritmo natural de la función de distribución quedaría, bueno, podemos hacerlo con beta, de esta forma. Luego menos beta, vemos como estaba acá más bien. Menos beta E menos T por S, menos logaritmo natural de Z. Cuando nosotros habíamos hablado del teorema H, nosotros habíamos dicho que el valor esperado del menos logaritmo natural de la distribución tenía que ver con la entropía, ¿sí o no? Profe, Dime. ¿por qué vuelve a aparecer la temperatura ahí? ¿No la habíamos cancelado en el paso anterior? Ah, sí, pero este paso olvídelo. Ah, ok. O no lo olvide, sino que saque el logaritmo, esto queda como la suma de los logaritmos, pero deje esto sin K sub bt, déjelo con beta, así como yo lo tenía acá y simplemente pase el logaritmo natural de z a restar al otro lado. Listo. Ah, listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, por el teorema H, nosotros recordamos que
S era igual a K sub B por el valor esperado de menos el logaritmo natural de la función de distribución ρ. O sea que esto como queda. Esto acá va a quedar como K sub B por el valor esperado de beta que multiplica a E menos T por S más logaritmo natural de Z. ¿Cierto? A partir de acá, podemos trabajar con la entropía. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Entonces, esta parte, eh, mm, el logaritmo natural de esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Recuerden que nosotros habíamos escrito E menos T por S. Esto simplemente esto originalmente era simplemente H sub S, es decir, la función de energía que corresponde al sistema como función del microestado, ¿cierto? O sea que S así, S sobre K sub B era igual a el valor esperado de beta por H sub S del microestado más logaritmo natural de Z, ¿cierto? Y esto queda como beta por el valor esperado de H sub S del microestado más logaritmo natural de Z, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, así nosotros podemos obtener la entropía canónica, ¿sí o no? Y esto no es otra cosa que Ts, la temperatura por la entropía sobre K sub B por T, o sea, igual a beta T por S, ¿cierto? Bueno, muy bien. Pues aquí ya tenemos más o menos una expresión funcional. De acá, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos coger y podemos expresar logaritmo natural de Z en términos de la entropía de la siguiente forma. Logaritmo natural de Z, que es la función de partición. La función de partición es el objeto con el que nosotros calculamos vainas en mecánica estadística. ¿Sí o no? Ese es el objeto importante, la función de partición. Si usted le dice, bueno, tengo un sistema y yo quiero calcular algo sobre mi sistema, la energía libre, la entropía, alguna vaina, utiliza la función de partición. ¿Cierto? Entonces la función de tener una forma para calcular la función de partición es supremamente útil, ¿cierto? Entonces, todo depende de la función de partición. Como nosotros vamos a ver la semana entrante, cuando entremos al tema de teoría de campos, en teoría de campos que dependen de la temperatura, nosotros básicamente vamos a tener eh, una forma para calcular la función de partición, pero con integrales de camino, ¿cierto? La integral de Feynman. Entonces, dependiendo de la teoría y el régimen donde nosotros estamos, nosotros podemos elaborar diferentes formas para calcular la función de partición. Y eso es súper importante para la mecánica estadística. Entonces, de acá nosotros obtenemos que el logaritmo natural de Z no es otra cosa que menos beta por el valor esperado de la función de energía, nosotros llamamos el hamiltoniano, más beta por la temperatura por la entropía, ¿cierto? Muy bien. Esto no es otra cosa que menos beta que multiplica al valor esperado de la función de energía
¿cierto? Menos la temperatura por la entropía. Y esto de acá es lo que, como había dicho Camilo, esto es la energía libre de Helmholtz, ¿cierto? O sea que esto es menos beta por la energía libre. Después miraremos a ver qué significan las energías libres y eso, ¿cierto? Muy bien. Y vamos a utilizar la aproximación del punto de silla, que en inglés se llama Saddle Point Approximation. Saddle Point Approximation. Entonces, aproximación del punto de silla. Busquen esto en un libro para que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo y por qué. Muy bien. Buscar un mínimo o un máximo, ¿no? Respecto a la función. Pues sí, pero esa no es la aproximación como tal. La aproximación es usted ver cómo se comporta una función alrededor del punto de silla. Vale. Que de hecho el punto de silla no es ni lo uno ni lo otro, es decir, simplemente es un punto crítico que está indeterminado. No se sabe si es máximo o es mínimo. ¿Sí me explico? Sí. Como cuando usted tenía en multivariable, tenía la silla de montar, ¿cierto? El paraboloide hiperbólico. ¿Sí recuerda? Sí. Era como algo así. Esto es un punto de silla. Eso es un punto estacionario, pero en esa curva eso puede ser un máximo o un mínimo. No sabemos. Localmente puede ser un mínimo. Pareciera que fuera un mínimo, pero localmente es un mínimo por encima, pero por debajo podría ser un máximo también, ¿sí o no? En todo caso, esto es un punto estacionario. ¿Qué hace usted? Calcula la hessiana. Cuando se calcula la matriz hessiana, así, el determinante de esto vale cero. Eso significa que usted no puede determinar la naturaleza del punto estacionario. ¿Sí me explico? Sí. Esos son los puntos de silla. Si nosotros sabemos que tenemos un punto de silla, podemos aproximar z de una forma relativamente simple acá. Entonces, de acá, naturalmente, z es igual a la integral, perdón, z es igual a e a la menos beta por la función, por la energía de Helmholtz, energía libre de Helmholtz, que depende de. Si yo quiero saber cuál es el comportamiento del sistema para cualquier energía, pues integro sobre las energías, ¿cierto? Entonces, esto es igual a la integral sobre la energía de E a la menos beta F de E. Típicamente esa F de esto no es fácil de integrar, ¿cierto? De hecho, esto es bastante complicado, pero nosotros, la clase pasada, determinamos que las fluctuaciones, conociendo las fluctuaciones alrededor del valor medio, para la función de distribución P sub t de epsilon. Esas fluctuaciones las conocemos. Es el cumulante de segundo orden de la función de energía, ¿cierto?
y lo calculamos antier y nos dio K sub B por la temperatura al cuadrado por el calor específico a volumen constante. Estas son las fluctuaciones. Listo. Y como es alrededor de un valor medio para la distribución, entonces naturalmente la distribución va a tener, digamos, un valor, o medio, no digamos un valor máximo, pero entonces en este caso la media es el máximo, ¿cierto? Es como una distribución unimodal como la gaussiana. Como algo así. Puede tener, por ejemplo, otro modo, pero va a ser un modo, digamos, supremamente pequeño con respecto al modo dominante. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que este valor de acá, digamos, lo llamamos E asterisco, que eso fue lo que hicimos ese día. Y a media altura, estas fluctuaciones de acá son proporcionales a este término, o valen ese término, ¿cierto? Pues estas fluctuaciones de acá son del orden de n a la 1 medio, del número de partículas a la 1 medio, ¿cierto? Entre más partículas haya, más fluctuaciones hay, ¿cierto? Si nosotros conocemos estas fluctuaciones alrededor de asterisco, podemos aproximar z, aproximando z, usando la técnica de punto de silla. Entonces nosotros podemos obtener lo siguiente. Listo. Entonces vamos a obtener que esto es z igual a la integral sobre la energía de E a la menos beta por f de epsilon. Esto es aproximadamente igual a esa función evaluada en E asterisco, que es ese punto máximo, ¿cierto? Por la integral con respecto a las fluctuaciones, la vamos a llamar delta E por E a la menos delta E al cuadrado sobre 2 veces el valor de las fluctuaciones. O sea, 2K sub B por T al cuadrado por el calor específico a volumen constante, ¿cierto? Y nosotros sabemos que es una integral gaussiana fácil de hacer. Entonces nosotros sabemos que esto da E a la menos beta F evaluado en E asterisco por la raíz de pi sobre alfa. Alfa es 1 sobre 2K sub B T cuadrado C sub B. Entonces esto como queda, esto queda 2pi acá. K sub B T al cuadrado por C sub B. ¿Cierto? Entonces esa es la forma de aproximar la función de partición. Si ahora si sacamos el logaritmo natural de la función de partición, vamos a tener lo siguiente. Ahora evaluamos logaritmo natural de la función de partición. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de la función de partición es el generador de cumulantes de una distribución. ¿Cierto? Logaritmo natural de z es igual al logaritmo natural. Eso es un porcentaje que da logaritmo natural de E a la menos beta por la energía libre de Helmholtz evaluada en E asterisco más logaritmo natural de la raíz de 2pi K sub bt al cuadrado por el calor específico, ¿cierto? La raíz de 2pi K sub bt al cuadrado por el calor específico crece como, o depende más bien de la raíz del número de partículas, ¿cierto? O sea que si yo aplico las propiedades del logaritmo acá, esto me queda menos beta por f
evaluado en asterisco más un medio logaritmo natural de 2pi k sub bt al cuadrado por c sub b, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí nosotros obtenemos menos beta, ¿cierto? Por f de e asterisco más un término que es del orden del logaritmo natural del número de partículas, ¿cierto? Y este término de acá es del orden, esto es del orden del número de partículas. Entonces aquí va a haber una competencia entre esos dos términos, ¿cierto? Un término crece como el logaritmo natural del número de partículas. Esto es mecánica estadística, mirar los términos, uno hacer aproximaciones. ¿Qué tan grande es esto cuando el número de partículas es infinitamente grande en el límite termodinámico, ¿cierto? Usted puede hacer aproximaciones de esa forma. Se llaman las aproximaciones por la ley de los números fuertes. Entonces, usted puede graficar, por ejemplo, la función en términos de la energía, pero para un número de partículas n, ¿cómo cambia esa función cuando n comienza a crecer? Listo. Esta función de acá, si depende linealmente de n, entonces esto es una vaina como así, ¿cierto? Y si la otra depende del logaritmo natural del número de partículas, esta es una vaina como así. Pero un segundo, yo digo esto mejor que quedó relámpara. Entonces, naturalmente, o estas dos asintóticamente comienzan a diverger y comienza a dominar la que depende del número de partículas, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos decir que el logaritmo natural de la función de partición, es aproximadamente igual a menos beta por la función de energía libre de Helmholtz evaluada en E asterisco, ¿cierto? Más términos del orden del logaritmo natural del logaritmo natural de n, más sin embargo, los podemos despreciar debido a que el logaritmo natural de n crece mucho más despacio que n, cuando n se hace muy grande, ¿cierto? Entonces, así es como nosotros podemos, digamos, aproximar el logaritmo natural de la función de partición, teniendo la energía de Helmholtz y teniendo el punto alrededor de la cual la distribución es la máxima, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Y recuerden que nosotros partimos de que la entropía canónica se podía calcular según el teorema H de esta forma. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, en la última, usted toma, yo entiendo la parte del factor con respecto al logaritmo de n, pero en el otro dice usted que depende solamente de n. Me queda la duda por lo que f de asterisco, eh, pues básicamente viene en un exponencial, o Sí, fue que me perdí ahí. O sea, sí, pero ¿cómo es que usted dice que? pero no es a la n, es decir, ¿sí me entiende? O sea, no es una exponencial a la n. Entonces, esto es una función de estado y las funciones de estado dependen de n, o sea, crecen con el número de partículas. Ah, Más ok. sin embargo, esta de acá son las fluctuaciones y las fluctuaciones, me uno que, bueno, yo sé que ustedes no lo hicieron en el pregrado, pero bueno, entonces en el pregrado se hace. Ustedes demuestran que estas fluctuaciones crecen, o sea, esto es del orden de la raíz de n, las fluctuaciones, ¿sí o no?
Eso es un cálculo supremamente conocido. Lo que pasa es que nosotros, digamos que no lo podemos hacer acá porque no tenemos el tiempo. Entonces, si eso es del orden de la raíz de n, entonces esto de acá, cuando usted baja la raíz, entonces será del orden de n, es decir, ¿sí me explico? Sí. Y por lo tanto, si esto es del orden de n, todo esto es del orden del logaritmo natural de n. A eso hago yo referencia. ¿Sí me explico? No, eso sí me quedó claro. Yo decía era la de la izquierda. F Ah, no, sí, de... O sea, también yo la digo por elección. el origen de F de E prima. Exactamente, esto está diciendo porque esto es e a la menos beta f de, ¿cierto? Sí, Y entonces, lo que usted está pensando es como si esto tuviera un n acá, y que esto sería el orden de e a la menos beta, o algo así proporcional, ¿cierto? E a la menos algo proporcional a n, ¿sí o no? sí, sí, básicamente eso. Usted cuando saca el logaritmo natural de esto le queda proporcional, lo natural de e a la menos beta f de e, le queda proporcional a n. ¿Sí me entiende? Sí, Porque esto es algo que crece con el número de partículas, es decir, ¿sí me explico? Usted podría colocar esto como si fuera una función cualquiera por el número de partículas. ¿Sí pilla? sí, ya. Ya lo A vi. eso, Gracias. a eso hacía referencia yo. Bueno, compartamos este PDF. Listo. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de unos ensambles, pues vamos a escribir unos ensambles y vamos a ir llegando a al gas ideal, pero desde la perspectiva de otros ensambles, ¿cierto? Entonces, hemos hablado del ensamble microcanónico y hemos hablado del ensamble canónico. Vamos a hablar ahora del ensamble canónico de Gibbs. Ese es otro, que no es otra cosa, como yo les expliqué, que una forma de ver un sistema termodinámico, pero de perspectivas diferentes. Eso es lo que son los diferentes ensambles. ¿Ok? Ensamble canónico de Gibbs. Esto sí tiene parte uno, porque esto sí es relativamente largo. Bueno, entonces parte uno. Muy bien, entonces acá vamos a considerar un macroestado. Es macroestado del sistema termodinámico. El macroestado entonces será una coordenada que, por ejemplo, puede ser la temperatura, una fuerza generalizada y un número de partículas. Entonces acá estamos considerando este macroestado. Y queremos obtener este macroestado a partir de mecánica estadística clásica para un sistema físico. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una cavidad de esta forma, ¿cierto? ¿Sí o no?
Entonces, acá vamos a dibujar una cavidad que contiene un gas, contiene un fluido, alguna vaina así. ¿Cierto? Ese fluido se encuentra a una temperatura T, por ejemplo. Y acá tiene una pared. Entonces este recipiente va a tener acá una pared, que es una pared que va a ser móvil y que esa pared se puede desplazar adiabáticamente a través de ejercer algún tipo de fuerza generalizada, por ejemplo, sobre un resorte. Pueden ser varias cosas, ¿cierto? Pueden haber varias formas de, por ejemplo, comprimir y expandir el gas en esa cavidad. Pero nosotros podemos comprimir y expandir el gas de esa cavidad a través de un parámetro mecánico, de una fuerza mecánica generalizada J, haciendo trabajo mecánico. Entonces, esa pared se puede desplazar una distancia, por ejemplo, X, pongamos. Que esto va a ser un desplazamiento generalizado. Entonces, ¿cuánto trabajo se hizo ahí? El trabajo realizado por esa fuerza generalizada es simplemente J por X, ¿cierto? De acá, nosotros podemos expresar que la función de energía H sub S de mu sub S no es otra cosa que, o más bien, podemos expresar que la energía interna, una energía por ahí, la podemos expresar como la función de energía del sistema antes que se aplicara el trabajo menos el trabajo aplicado, ¿cierto? Entonces, menos J por X. Muy bien. Bueno, entonces así nosotros podemos escribir la función de partición canónica. Entonces, así escribimos la función de partición canónica. Listo. Entonces tenemos Z. Hagamos otra cosa más bien primero. Escribimos la función de probabilidad para el ensamble canónico, más bien, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que P, una función de probabilidad para T, J y N, esta coordenada macroscópica o termodinámica, que depende del microestado mu y del desplazamiento X, entonces esto va a ser igual a E a la menos beta, que multiplica a H sub S de mu sub S, este de acá, menos el trabajo realizado por J sobre una función de partición que la vamos a dar Z de T, J, N. ¿Sí o no? Muy bien. Esa función de partición la vamos a llamar la función de partición canónica en el ensamble de Gibbs, ¿cierto? Ahora vamos a calcular entonces, por ejemplo, la función de partición, vamos a mirar entonces qué queda, y de acá vamos a definir algo que se llama energía libre de Gibbs. Muy bien, entonces, digamos, energía libre de Gibbs. Entonces tenemos que la entropía sobre K sub B es igual a el valor esperado de menos logaritmo natural de la función de distribución
Y esto entonces es igual a, como tenemos acá la función de distribución, entonces queda logaritmo, el valor esperado de menos logaritmo natural de e a la menos beta hs de mu s menos j por x, ¿cierto? Sobre la función de partición que depende de la temperatura, de la fuerza analizada J y el número de partículas. Calculamos ese valor esperado y cómo nos da esto. Esto nos da el valor esperado de menos logaritmo natural de e a la menos beta hs de mu s menos jx, ¿cierto? Menos y menos da más, o sea que esto es más logaritmo natural de z de t, j, n, ¿cierto? Y acá esto nos queda como menos el valor esperado de beta de hs de mu s menos j por x más logaritmo natural de z, ¿cierto? Que depende de t, de j y de n. Muy bien. Acá vamos llegando. Entonces vamos a despejar logaritmo natural de la función de partición así. Evaluamos logaritmo natural de la función de partición tjn. Osman me preguntaba en estos días que uno cómo hace para saber, por ejemplo, si uno está haciendo un problema, un ejercicio, entonces cómo procede. Por ejemplo, acá, supongamos que nosotros no supiéramos qué es la función de partición. No tenemos ni idea, ¿cierto? Una forma de uno proceder es uno primero determinar, por ejemplo, la función de partición, qué rol, qué papel cumple, eh, eh, mm, qué, qué papel cumple en, en, en el problema termodinámico. Supongamos que usted no supiera qué es eso, sino que simplemente va obteniendo, usted simplemente va obteniendo una función matemática. ¿Qué es lo que procede una vez usted tiene una función matemática? Usted tiene que saber eso para qué sirve. Tiene que mirar a ver qué tipo de predicciones se pueden hacer con esa función matemática y comenzar a hacer física, ¿cierto? Si esa función matemática es importante, entonces usted después lo que hace es que usted comienza a elaborar diferentes formas como calcularlo, porque típicamente va a ser difícil de evaluar, ¿sí o no? Ese sería como un siguiente paso. ¿Sí me explico, Osman? Sí, señor. Acá nosotros estamos ya en el segundo paso. Nosotros ya sabemos que es importante, es porque yo les conté que es importante. Yo les hice el spoiler, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que mirar a ver de qué formas podemos calcularla. Ese sería como el segundo paso. Eso ya requiere naturalmente una elaboración de los métodos matemáticos. Eso sería el segundo paso. Lo mismo en un programa. Si usted en un programa le dicen que calcule una cosa, pues mire a ver cómo la calcula. Pero si no le dicen, si tiene que interpretar que la tiene que calcular, entonces en ese caso, usted tiene que interpretar cuál es la función o el cálculo que le da información útil sobre el sistema. Para eso, dibuje el sistema, haga un esbozo, ¿cierto? Una cajita, las partículas, lo que sea. Mire qué datos le están dando, por ejemplo, escriba los datos en un papel. Comienza a escribir los datos y una vez usted tenga los datos en un papel, mire a ver qué datos le faltan para llegar a la respuesta que le piden. Eso sería lo que haría un estudiante de pregrado. Un estudiante de maestría debería de determinar cuál es la respuesta, usted se debería autopedir la respuesta, usted debería determinar qué es lo que usted quiere calcular, ¿cierto? De pronto le dan un contexto, pero no le dicen calcule esto, sino que le dan un contexto y para usted poder
situarse en ese contexto, tiene que determinar qué va a calcular. De pronto no le dicen ahí, le dicen, vea, haga esto, haga esto, haga esto. No, eso no es para un estudiante de maestría ya. Se tiene que determinar qué tiene que hacer para llegar a la conclusión que le están pidiendo, más o menos de esa forma. Y entonces uno dice, listo, entonces quiero llegar a esto. Usted primero determina su objetivo, usted lo determina. Entonces dice, quiero llegar a esto. ¿Cómo llego a esto? Bueno, tengo estos datos. ¿Qué me faltan? Me faltan estos otros datos. ¿Cómo hallo esos datos? Bueno, necesito hacer una relación entre los datos que tengo, los datos que me faltan y para eso puedo utilizar este tipo de teorías. Determine cuál es la mejor teoría para poder llegar a la solución del problema que le están solicitando o que usted mismo planteó. Así es más o menos como se hace física. ¿Sí me explico? Sí, señor. Naturalmente, eso es una forma muy vaga de hacer física, pero cuando usted comience a particularizar para problemas, ya eso se comienza a ver más claro. Así, logaritmo natural de la función de partición evaluada en la temperatura, la fuerza generalizada J y el número de partículas, se puede escribir de la siguiente forma. Logaritmo natural de Z de T, J, N. Esto es igual a S sobre K sub B más beta multiplica a el valor, este valor esperado de acá, mejor dicho. Entonces, este valor esperado de acá, a ver, bloquémoslo así, más beta por el valor esperado de H sub S, ¿cierto? De mu sub S, menos J por X. El valor esperado de esto simplemente es la energía del microsistema, ¿cierto? Entonces, esto es S sobre K sub B más beta que multiplica a la energía menos J por X, ¿cierto? Espérate un momentico, yo tengo la función de partición acá, yo paso esto para el otro lado. Así, muy bien. Entonces, pero hay una cosa acá que no me está cuadrando. Ah, ya sé que no me cuadra, es que este menos. Cuando bajo este menos da más, esto es un más, yo sí decía. Entonces, cuando lo paso para el otro lado, esto debe ser un menos. Bueno, muy bien. Ahora sí hablo. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Esto lo podemos escribir como, esto es la temperatura por S sobre K sub B por T. Que eso no es otra cosa que 1 sobre beta menos beta que multiplica a E menos JX, ¿cierto? Que esto es que esto es menos beta por E menos JX menos T por la entropía. De acá, así escribimos a Z de T, J, N como Z de T, J, N es igual a E a la menos beta por E menos JX menos TS, ¿cierto? Y eso es lo que llamamos la energía libre o el potencial canónico de Gibbs. Listo, esta parte de acá. Potencial canónico de Gibbs. Y con esta vaina también puede calcular un mundo de cosas, ¿cierto? Entonces definimos
potencial canónico de Gibbs. Este lo van a ver mucho en los libros, por ejemplo. Entonces, G, entonces, ¿de quién depende? Naturalmente depende de T, de J y de N, lo mismo que la función de partición. Y esto es E a la menos beta, perdón, esta es la función de partición canónica de Gibbs. Esto es ese de ahí, E menos Jx menos la temperatura por la entropía. ¿Cierto? Vamos a calcular el diferencial. Listo. Ahora evaluamos el diferencial de G, que depende de T, J y N. Entonces cogimos diferencial de G que depende de T, J y N. Entonces esto es igual al diferencial de menos el diferencial de J por X menos el diferencial de T por S. ¿Cierto? Esto es igual a diferencial de E menos J diferencial de X menos X diferencial de J menos T diferencial de S menos S diferencial de T. Pero ¿quién es la energía? El cambio de energía libre, recuerden chicos que era desde un principio en termodinámica era el trabajo mecánico J por dx, ¿cierto? Más el calor, que era más T por diferencial de S, más el trabajo químico, ¿cierto? Que era más mu por diferencial del número de partículas. Ahora, menos J por dx, menos X por diferencial de J, menos T por diferencial de entropía, menos S por diferencial de temperatura, y aquí cancelamos. Se va J de X con J de X, T de S con T de S, ¿cierto? Y esto queda mu diferencial del número de partículas menos X por diferencial de J menos S por diferencial de T, ¿cierto? Y esto básicamente nosotros escribimos esto como un diferencial exacto. Entonces la derivada de G con respecto a N, ¿cierto? Para J y temperatura constante por diferencial de N, más derivada de G con respecto a J, ¿cierto? Por diferencial de J para número de partículas y temperatura constante más diferencial de G con respecto a T para N y J constante por diferencial de T, ¿cierto? Muy bien, entonces de acá, naturalmente, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros podemos obtener algunas relaciones que nos permitan, dada G, que la puedo calcular con la función de partición canónica en el ensamble de Gibbs, entonces yo puedo calcular el potencial químico, el desplazamiento y la entropía, ¿sí o no? Entonces, mu es la derivada del potencial canónico de Gibbs con respecto al número de partículas para fuerza generalizada y temperatura constante. X es igual a menos la derivada del potencial canónico de Gibbs con respecto a J para número de partículas y temperatura constante, y S es igual a menos la derivada del potencial canónico de Gibbs con respecto a la temperatura para número de partículas y fuerza generalizada constante, ¿cierto? Entonces así yo puedo calcular unos observables a partir del potencial canónico de Gibbs, y el potencial canónico de Gibbs lo puedo evaluar a partir de la función de partición. Es decir, acá el potencial canónico de Gibbs G, que depende de T, de J y de N, ¿cierto? No es otra cosa que menos entonces esto quedaría beta, o sea, esto es menos K sub B por T, por el logaritmo natural de la función de partición, ¿cierto? Entonces la función de partición me sirve para calcular el potencial canónico, y el potencial canónico me sirve para calcular los observables. De ahí la importancia de la función de partición, ¿cierto? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No, señor. Esto lo menos.
Listo. Bueno. Continuamos. Ensamble canónico de Gibbs. Parte 2, ¿cierto? Listo. Nosotros pudimos hallar valores esperados acá de cosas, ¿cierto? Entonces ahí nosotros ya ahorita vimos que X, entonces observables. Vimos que X, el desplazamiento, era igual a menos la derivada del potencial canónico de Gibbs con respecto a J para la temperatura y el número de partículas constantes, ¿cierto? Yo puedo ver esto como un valor esperado también. Consideremos Z igual a Z de T, J, N igual a E a la menos beta E a la menos beta E menos JX menos T por S, ¿cierto? De acá yo qué puedo hacer, puedo decir que listo, entonces logaritmo natural de Z de T, J, N es igual a menos beta que multiplica a E menos J por X, ¿sí o no? Menos T por S. Si yo, por ejemplo, calculo acá, voy a hablar, evaluemos la derivada parcial del logaritmo natural de Z de T, J, N con respecto a J, por ejemplo, ¿cierto? Porque uno, digamos, presupone que esto se hace así. Nosotros presuponemos que esto se hace así, pues básicamente porque el logaritmo natural de la función de partición es la función generadora de cumulantes. Y los cumulantes están asociados con observables. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. La derivada del logaritmo natural de Z, ¿cierto? Calculemos esto con respecto a beta J. Entonces, esto es igual a quién? Este es menos, por menos da más, lo calculo con respecto a J y esto es igual a X, ¿cierto? Eso se puede ver como un valor esperado, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos decir que el valor esperado es igual a la derivada del logaritmo natural de Z con respecto a beta J para este caso del ensamble de Gibbs, y esto es igual a menos la derivada del potencial de Gibbs con respecto a ver, ¿cómo nos quedó acá? Con respecto a J, sí. Esta es una forma de calcular ese observable termodinámico, ¿cierto? Que naturalmente está relacionado con la función de partición. O sea, la función de partición es la generadora de los observables en mecánica estadística. Bueno, muy bien. Vamos ahora a mirar a ver si podemos calcular fluctuaciones. Venga, yo miro a ver qué podemos calcular acá. Fluctuaciones
Sí, podemos calcular. Otras cosas que podemos calcular con Z en este caso son las fluctuaciones, ¿cierto? Y entonces ya después si nos tiramos de una para el gas ideal. Listo. Yo reviso una cosa. Bueno, muy bien. Fluctuaciones en el ensamble canónico de Gibbs. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces tenemos, por ejemplo, las fluctuaciones de energía. Es el cumulante de orden 2 de la función de energía evaluada en el microestado cumulante, y esto es igual a, como vimos, esto es igual a menos 1 al cuadrado por la derivada segunda del logaritmo natural de z, que es el generador de los cumulantes, con respecto a beta. Listo. Z, recordando, Z viene dada por el orden que es la suma sobre los microestados, lo que sea que eso signifique. Eso puede, esa suma se puede, esto simplemente es una notación, eso se puede convertir en una integral, en una suma sobre m, sobre k, sobre n, eso depende de sobre qué esté sumando usted, ¿cierto? Entonces, menos beta, aquí esto es e menos jx menos t por s, ¿cierto? Muy bien. Si nosotros sacamos la derivada de esto con respecto a beta j, entonces ahora evaluamos derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta j, ¿cierto? Entonces, derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta j esto es igual a la suma sobre los microestados, ¿cierto? De, pues, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría como, venga, yo miro una cosa, más bien hagamos esto. Derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta j es igual a la derivada de logaritmo natural de z con respecto a z por la derivada con respecto a z, perdón, de z con respecto a beta j, ¿cierto? Esta de acá, nosotros sabemos, esto es muy fácil, es 1 sobre z, ya que esto queda como 1 sobre z por la derivada de la función de partición con respecto a beta j. Y esto es igual a quién, a 1 sobre z. La derivada de z con respecto a beta j, acá si tiene la exponencial, entonces simplemente queda menos, por menos da más, eso da e a la menos beta jx con respecto a beta j, ¿cierto? Esto simplemente sería igual entonces a la suma sobre los microestados de x por e a la menos beta que multiplica a e menos jx menos t por s, ¿cierto? Esto es como un valor esperado de x, ¿cierto? Entonces, esto simplemente queda la suma sobre mu sub s de x de e a la menos beta
E menos JX menos TS. Eso es como si fuera la función de probabilidad y dividimos sobre la constante de normalización. Y esto es lo que es el valor esperado de X, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, de esta forma, bueno, continuemos. Yo había dicho que íbamos a comenzar con la parte de la energía, pero comencemos con la parte del desplazamiento generalizado. Desplazamiento generalizado. Listo. Bueno, bien. Entonces ahora vamos a calcular. Esta que yo tengo acá es la media, ¿cierto? Vamos a calcular la fluctuación, que la media coincide perfectamente con el cumulante de orden 1, ¿cierto? Me lo había explicado Juan Camilo el otro día. Ahora, consideremos el cumulante de orden 2. ¿Sí o no? Listo. Para el cumulante de orden 2, entonces tenemos, bueno, pero el cumulante no de orden 2 de la energía, sino de X, ¿cierto? Esto básicamente sería la segunda derivada del logaritmo natural de Z con respecto a beta J, que es el generador de cumulante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda 1, saco beta de ahí, esto es 1 sobre beta cuadrado por la segunda derivada del logaritmo natural de Z con respecto a beta, ¿cierto? Profe, ¿no sería con respecto a J? Sí, claro. Gracias, Osmo. 1 sobre beta cuadrado por la segunda derivada del logaritmo natural de Z con respecto a J, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que 1 sobre beta cuadrado derivada con respecto a J de la derivada del logaritmo natural de Z con respecto a J. ¿Sí o no? Profe, le Bueno, falta. No, ¿qué, Osman? no, nada, profe. Le decir que faltó el cuadrado, pero ya vi qué fue lo que hizo. Listo. Ahora vamos a mirar una cosa acá. Entonces, en este caso, nosotros tenemos acá, tenemos, a ver, ¿qué tenemos aquí vos? Logaritmo natural de Z. ¿Quién es logaritmo natural de Z? Pues logaritmo natural de Z, con nosotros vimos ahorita, no es otra cosa que menos beta, ¿cierto? Por el potencial de Gibbs, ¿sí o no? Que depende de T, de J y de N. Bueno, muy bien. Entonces, logaritmo natural de Z acá, como que esto queda 1 sobre beta cuadrado por la derivada con respecto a J de la derivada del logaritmo natural de Z, o sea, esta es la derivada de menos beta por el potencial de Gibbs canónico con respecto a J, ¿cierto? Entonces igual esta beta se va con este cuadrado de acá, ¿sí o no? Y esto como nos queda 1 sobre beta derivada con respecto a J de la derivada de G con respecto a J, pero con un signo menos adentro. Y nosotros ya habíamos determinado que esto, cuando nosotros expandimos el potencial canónico, eso fue en la parte anterior, pero acá lo podemos ver,
que la derivada de g con respecto a j no es otra cosa que el valor esperado de x, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esto da 1 sobre beta por la derivada del valor esperado de x con respecto a j. O sea, k sub b por t por la derivada del desplazamiento generalizado con respecto a j. Esas son las fluctuaciones, ¿cierto? Usted puede revisar si esas fluctuaciones, digamos, que corresponden en unidades, hacer un análisis dimensional sobre las fluctuaciones, ¿cierto? Análisis dimensional. Las dimensiones de las fluctuaciones no es otra cosa que el cumulante de orden 2, entonces son las dimensiones de k sub b por t por las dimensiones de la derivada del valor esperado de x con respecto a j, ¿cierto? Muy bien. ¿Esto qué es? Esto, k sub b por t está en joules, ¿cierto? X está en metros. Y J, que es una fuerza generalizada, está en newtons. Joules es igual a metros por newton. Por metros sobre newton. Todo en metros cuadrados. O sea que esa es una fluctuación de desplazamiento, ¿cierto? Usted puede tener una media de desplazamiento. Entonces, usted tiene una función de probabilidad para el desplazamiento. Una f de x. Esto es x. Y esta va a ser su función de probabilidad. Y nosotros vamos a considerar el desplazamiento medio alrededor de este pico de acá. X asterisco es igual al valor esperado de X. Las fluctuaciones acá serían estas, alrededor del valor medio, y esas fluctuaciones estarían relacionadas con K sub B por T por la derivada del valor esperado con respecto a la fuerza generalizada. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, para la tarde, chicos, ¿podemos comenzar la clase a la 1 o no? Sí, por mí no hay problema. Sí, señor. Entonces, para la tarde, ¿qué tenemos? En la primera hora de la tarde vamos a revisar el problema de la función de partición gran canónica o el ensamble gran canónico y vamos a comenzar a hablar de la longitud de onda de de Broglie. Listo. Vamos a calcular esta parte de la función de partición gran canónica. No es que sea difícil, o sea, acá no hay nada difícil, ¿cierto? Nada, no es difícil. Pero digamos que sí requiere de mucho cuidado y es muy importante en mecánica estadística aprender a hacer esto porque la función de partición gran canónica está relacionada con el trabajo químico. ¿Sí o no? Pero también es el ensamble gran canónico. Entonces, en el ensamble gran canónico, nosotros analizamos sistemas donde se realiza trabajo químico, es decir, una coordenada termodinámica que es M la coordenada termodinámica, que depende de T de una cantidad extensiva X, ¿cierto? Pero cualquier cosa, una coordenada termodinámica X y el potencial químico. Entonces acá estamos hablando de trabajo químico.
¿cierto? ¿Qué es trabajo químico? Trabajo químico básicamente es la energía que usted tiene que aplicar a un sistema para aumentar o disminuir su número de partículas. Eso es trabajo químico. O sea que vamos a tener un diferencial de número de partículas. Entonces acá, función de probabilidad para el ensamble gran canónico. Listo. Entonces, P de T, X, mu, que depende del microestado del sistema. Eso no es el potencial químico, es el microestado. Y del número de partículas, esto es E a la menos beta, H sub S del microestado menos mu por el número de partículas, que eso es trabajo químico, dividido la función de partición. Convencionalmente, en el ensamble gran canónico, la función de partición no se escribe como Z, sino que se escribe como Q. Entonces, esto es como una Q que depende de la temperatura de una coordenada termodinámica X y del número de partículas. Listo, de acá vamos a evaluar la entropía. Podemos evaluar la entropía del ensamble gran canónico. ¿Cierto? Muy bien. Entonces acá con la entropía del ensamble gran canónico escribimos así. Escribimos S, naturalmente S depende de T, de X y de mu, ¿sí o no? Sobre K sub B es el valor esperado de menos logaritmo natural de la función de distribución que la tenemos ahí arriba, ¿cierto? O sea que esto ya sale por ventanilla, pues. Esto es beta por el valor esperado de la función de energía menos mu por el valor esperado de n, pues si usted quiere. El valor esperado del número de partículas más logaritmo natural de q que depende de t, de x y de n, ¿cierto? Muy bien. Eso quedó ahí como súper apeñuscado. Vamos a escribirlo acá para que ustedes puedan repasar estas notas. Esto se los voy a preguntar yo y los otros chicos el día de la sustentación. Esta vaina es muy importante. Porque esta es la forma en la que la mecánica estadística nos permite a nosotros pensar en sistemas abiertos, ¿cierto? Entonces estos son sistemas en donde el número de partículas puede cambiar. ¿Sí o no? Eso es un sistema abierto. Muy bien. A ver. Logaritmo natural de la función de distribución. Esto es beta por el valor esperado de la función de energía que depende del microestado menos mu, que es el potencial químico por el valor esperado del número de partículas, más logaritmo natural de la función de partición que depende de t, de x y de n, ¿cierto? Muy bien, entonces acá, ¿qué es lo que nosotros siempre queremos? Osman, ¿qué es lo que nosotros queremos con estos cálculos? ¿Me puede decir? Eh, pues no, habíamos dicho que en primer lugar estamos buscando la probabilidad de en dónde se encuentran las partículas. Con eso utilizamos la función de partición para buscar los generadores de... Se me olvidó la palabra. Para buscar los generadores de que producen la función de partición, creo que era, profe. No.
Decir, ¿qué estamos buscando acá? Y pues básicamente estamos buscando es, o sea, tener las aproximaciones para poder hallar bajo unos límites termodinámicos. Digamos, eso es o sea, ese es el enfoque general de la mecánica estadística, pero acá en este caso particular, ¿qué buscamos? Mm, Lo que dice Osman, por ejemplo, que la función de partición es el generador de no sé qué, no sé cuántas. ¿Cierto, Osman? Le voy a ayudar ahí un poquito. La función de partición es el generador de momentos, pero el logaritmo natural de la función de partición es el generador de cumulantes que están relacionados con los observables, Osman. Listo. Sí, señor. Es acumulantes. Entonces, si nosotros queremos calcular observables en un sistema físico, termodinámicamente hablando, necesitamos la función de partición. A eso es lo que se dedica el físico estadístico, a calcular funciones de partición de todo tipo y en todo momento. Yo la puedo despejar de acá. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda el logaritmo natural de Q, que depende de T de X y de N. Entonces, esto es igual a ver, esto es igual a S sobre K sub B menos beta. ¿Esto acá quién es? Esto simplemente es la energía. Y simple es el número el promedio del número de partículas, lo vamos a expresar así, o sea que esto queda como beta que multiplica a la energía menos mu por el número de partículas, ¿cierto? O sea que esto es igual a menos beta que multiplica a E menos mu por el número de partículas menos T por la entropía, ¿cierto? Muy bien. Y de acá, del logaritmo natural de la función de partición gran canónica, entonces yo defino lo que es el gran potencial. Gran potencial, y vamos a ver que el gran potencial depende de unas coordenadas acá, ¿cierto? Entonces, así, G de T, X, mu. Entonces, ¿cómo lo escribimos? G de T, X, mu es igual a E menos mu n menos T por S. Entonces, diferencial total que el diferencial de G es igual al diferencial de E menos el diferencial de mu por n menos el diferencial de T por S. Este es otro potencial termodinámico, el gran potencial, diferente al potencial canónico de Gibbs, son distintos. Entonces esto es igual a, ¿quién era el diferencial de era J por X, ¿cierto? Menos el calor que era T por ds, ¿cierto? Menos T por ds, acá, perdón, más T por ds, disculpen. Más, tenemos más el trabajo químico que era mu por diferencial de n, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esta vuelta acá? Menos mu por el diferencial de n menos n por el diferencial de mu menos t por el diferencial de s menos s por el diferencial de t. Se va. Esto es t por diferencial de s. Es mucho gil. Entonces se va esto con esto. Se va esto con esto, ¿cierto? Y esto queda como jx menos n por diferencial de mu menos s por diferencial de t. Y esto como un diferencial exacto es la derivada del gran potencial con respecto a x por diferencial de x, bueno, naturalmente, para mu y temperatura constante por diferencial de x más
la derivada del gran potencial con respecto a mu para j y t constantes por diferencial de mu, más la derivada del gran potencial con respecto a t para j y mu constantes por diferencial de t. Y por lo tanto, esto es, el gran potencial es una función de la temperatura, de la coordenada x y del potencial químico mu, ¿cierto? Gran potencial. Observables. ¿Qué observables podemos calcular nosotros a partir del gran potencial? Entonces, básicamente, tenemos que J, que es la fuerza generalizada, es la derivada de G con respecto a X para número de partículas y temperatura constante, ¿cierto? Entonces, observables J, entonces, en esencia, es la derivada del gran potencial con respecto a X para número de partículas y temperatura constante, perdón, para potencial químico y temperatura constante. Potencial químico y temperatura constante, ¿cierto? Tenemos que N es igual a menos de G de mu, ¿cierto? Entonces N es igual a menos la derivada del gran potencial con respecto al potencial químico para X, ¿cierto? Para X y temperatura constante. Y tenemos que la entropía es igual a menos la derivada de G con respecto a T para X y mu constantes, ¿cierto? Esos son los observables que nosotros podemos calcular a partir del gran potencial. Y de acá, lo que nosotros vamos a ver ya en la tarde, entonces comenzaremos con el caso del gas ideal. Lo que nosotros podemos ver de acá es que a partir del logaritmo natural de Q, es a partir del logaritmo natural de Q, naturalmente, que depende de T, de X y de N, ¿cierto? Entonces podemos decir logaritmo natural de Q de T de X de N es igual a menos beta, multiplica a E menos mu por N menos T por S, ¿cierto? Excelente. De donde, si yo derivo logaritmo natural de Q, que depende de T de X y de N, con respecto a beta por mu, esto es igual al valor esperado del número de partículas, ¿cierto? Entonces, así es como acá en el ensamble gran canónico, entonces yo puedo evaluar el promedio del número de partículas de mi sistema debido a que debe estar cambiando, ¿cierto? Es un sistema abierto. Fluyen hacia adentro y hacia afuera, ¿cierto? Vamos a ver la aplicación de esto al gas ideal, ¿sí o no? Y particularmente vamos a mirar qué tipo de predicciones podemos hacer sobre el gas ideal teniendo en cuenta lo canónico, lo gran canónico, ¿listo? Entonces, energía del gas ideal, todo lo que nosotros hemos hecho, etcétera, etcétera. Vamos a mirar qué diferencia hay entre la descripción canónica del gas que nosotros ya hicimos, microcanónica y gran canónica. Listo, chicos. Esperemos que podamos hacer eso en la primera hora. De 1 a 2. Y ya entonces de 2 a 4 comenzamos mecánica estadística cuántica para que nos vayamos saliendo de esto. Y entramos ya en la tercera unidad. Listo. Vale. Sí, señor. Bueno. Entonces guardemos esto. Profe, ¿le puedo pedir dos favores? Dime. Uno es, pues, para ver si me puede hacer favor de compartir las notas pues, de las últimas dos clases y esta. Pasa que yo utilizo las notas para poder ver los videos. O sea, tengo las notas y voy escribiendo comentarios. Entonces, sin las notas, pues me queda Ok, muy algo. bien.
Ya Y el ahorita se- pongo en eso. Vale, gracias. Y el segundo favor es, bueno, no sé, o sea, si es posible, será posible que con usted podamos hacer un ejercicio en clase, no del taller, aclaro, o sea, un ejercicio aparte de los que proponen los libros, por ejemplo, que usted compartió en la bibliografía. Pues es que yo ya he hecho varios, ¿sí me entiende? El gas ideal es, por ejemplo, un ejercicio, ¿sí o no? Eh, La ley de Rayleigh-Jeans es otro ejercicio, por ejemplo. sí, no, pero El yo estaba preguntándola porque tengo uno en la mira que en realidad me gustó mucho el ejercicio y me causó curiosidad, intenté como medio mirarlo y eso, pero tengo como algunas dudas al momento de resolverlo. Pero como le digo, no es del taller, es aparte. como le digo, primero que todo, si no oye decir que con esa pregunta se podría dar a entender que yo no hago ejercicios en clase, ¿sí me entiende? Ah, no, 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 no quise decir eso. O sea, Y eso no es cierto, ¿sí me entiende? Porque yo he hecho sí, muchísimos ejercicios en clase. Es más, calculamos todo sobre la función de distribución de Maxwell-Boltzmann y después marginalizamos a F y obtuvimos otra vez a Maxwell-Boltzmann. O sea, fuimos de lo fenomenológico de Maxwell-Boltzmann a la velocidad térmica, que es un ejercicio del libro, porque eso no está en ningún, es decir, la forma como yo les doy el curso, Yesid, no la encuentra usted en ningún libro, todos son ejercicios propuestos. ¿Sí me entiende? sí, pero no, no, profe, yo no intenté decir eso, como Déjeme le digo, o termino. sea, no. Déjeme termino. Entonces, como ejercicio propuesto está hallar la velocidad térmica. Nosotros lo hicimos en clase. Y como ejercicio propuesto está a partir de una función de distribución de muchas partículas, obtener a Maxwell-Boltzmann marginalizando todas las posiciones y todos los momentos menos el momentum de una sola partícula. Y obtuvimos Maxwell-Boltzmann, ¿cierto? Que ese fue el ejercicio que yo les dije a ustedes que me escanearon. Entonces, desde que nosotros hemos comenzado, hemos hecho ejercicios casi todos los días, ¿cierto? De hecho, en un curso de maestría, yo ya estaría, por ejemplo, comenzando funciones de Green de Matsubara, ya casi en la clase 20. Pero no porque estamos haciendo ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios, ¿cierto? Cosa que para ustedes decir en el nivel en el que ustedes están debería ser algo que ustedes mismos deban de hacer, ¿sí me explico? Sí, Decir, sí. el profesor no tendría que hacer los ejercicios. Ustedes deberían de discutir con el profesor la teoría, discutir sobre física y ustedes mismos buscar los ejercicios y comenzar a hacerlos, ¿cierto? Esa es la lógica de un estudiante de maestría, pero yo sé que acá la cosa es un poquito diferente. Eso ya me ha quedado claro. Entonces, lo que yo le propongo, simplemente quería explicarle para que usted, digamos, lo tenga en cuenta para que no haya un malentendido de que yo no hago ejercicios. Listo, Jessy. Sí, me disculpo si me di a entender mal. O sea, yo solamente le comentaba era que pues hay un ejercicio que me da mucha curiosidad y pues quería saber si se podía, pero no, me No, disculpo, no, no no hay quería darle a problema. entender eso. Ahora, con ese ejercicio, Jessy, mándeme el enunciado al WhatsApp y entonces yo miro a ver cómo hago para apartar un tiempo y discutimos ese ejercicio. Listo, Vale, gracias. listo, Jessy. Con gusto. Entonces, mándeme el enunciado pues ahorita, ¿ok? Vale, Ok, bueno chicos, que pasen entonces buena mañana y nos vemos a la una, listo. Vale, profe, que tenga buen día. hasta luego. Igualmente, chaito.